Bueno, ¿cómo le va, doctor Lastreto? Hola. Buen día. Buen ¿Cómo día. anda? ¿Cómo ¿Cómo le va, anda? doctor? Ivana, Marianita, Vaquita. Hola, doctor. Enrique, ¿Cómo le querido, va? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Esperando el jueves. Bien. Preocupado. ¿Por qué? No. Es juego, es un juego. Es un juego, es un juego. Sí, sí, para el lunes próximo yo ya me olvido de eso. Está bien. Bueno, ¿qué tema ha traído, doctor? El tema que traigo hoy, mire, usted sabe que en el mundo anualmente mueren cerca de 300.000 mujeres producto de alguna complicación del parto, del embarazo, el parto, del puerperio. Pero este enorme número, estas 300.000 mujeres, el 99% mueren en los países pobres. El 99% de estas 300.000 mujeres mueren en los países pobres. Lo que coincide con casi 3 millones de muertes de neonatos por año. Tres niñitos de menos de un mes mueren también por alguna complicación que ha tenido su madre, o por bajo peso, por etcétera, etcétera. Y en los países, esto es en los países pobres. En los países pobres, y dentro de estos países pobres, en las mujeres más pobres. Digamos, quienes se mueren son las mujeres pobres y los hijos de mujeres pobres. Que no tienen acceso a ser atendidas. Sí, esto surge de la última publicación del Boletín de la Organización Mundial de la Salud, que habla de esto y que muestra la preocupación de esta Organización Mundial de la Salud porque no se van a poder cumplir con las metas del milenio, que era, en cuanto a la mortalidad materna, disminuir por lo menos 2/3 la mortalidad materna entre el 1990 y 2015. No se está llegando a esto. La mortalidad materna sigue siendo una cosa casi ofensiva, fundamentalmente porque tiene que ver con la falta de equidad que existe. Fíjese, nosotros no estamos cuando uno habla de 300.000 muertes por año, de 3 millones de niños menores de un año que mueren fundamentalmente en lugares pobres, en países pobres, o dentro de los países pobres, en las regiones más pobres, donde las mujeres son más pobres, que fundamentalmente estas muertes se producen, 2/3 de estas muertes se producen en los días siguientes al parto. Por lo que llama la atención la Organización Mundial de la Salud, que se debe insistir en los cuidados posparto. Porque mal que mal, aún en los lugares más pobres, durante el embarazo algún tipo de control se tiene. Lo que parece fracasar es el control posparto. Fíjese, para darlo en números, se dice que el 90% en alguna u otra forma tiene controles durante el embarazo. 90% de la población. Pero solamente el 35% accede después de esto. Y la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud es que los controles se deberían hacer a las 24 horas del parto, a los 3 días, a los 15 y a los 45. Estos controles son, ¿por qué? Para evitar los problemas de hipertensión en la mujer que ha tenido un hijo, las infecciones, las hemorragias, y controlar de paso cómo está el tema de la alimentación y el desarrollo del niño en este periodo, que insisto, es en los sectores más pobres. Pero ¿qué pasa en la Argentina? Porque uno dice, esto sucede en el África y fundamentalmente en el África subsahariana. No, nosotros también tenemos problemas serios. Toda la región, toda Latinoamérica tiene problemas serios. Nosotros a lo mejor somos de los que menos tenemos comparado con el resto de la región, pero tenemos problemas. Y si bien en algunos lugares, si nosotros hablamos de Capital Federal, de Córdoba Capital, de las capitales de provincia, en general la mortalidad materna estaría dentro de los que se consideran los países desarrollados. Para hablar de un país desarrollado, nosotros tenemos que decir que la mortalidad materna está por debajo de 30 por 100.000 niños nacidos vivos. Esto es lo que se conoce. Cuando estamos entre 30 y 50, estamos en un país en vías de desarrollo, y por encima de 50 en un país subdesarrollado. Nosotros tenemos regiones que pueden ser comparadas. Capital Federal se puede comparar con la mortalidad materna que tiene Nueva York. Ahora, la región del noroeste argentino se puede comparar con la mortalidad que tiene a lo mejor Honduras o Biafra. Y cuando separamos la mortalidad materna y decimos, ¿cómo estamos en las adolescentes? Que son muchos. Los 20-25% de los partos, de los nacimientos se producen en adolescentes. Fíjese, en el mundo,
de esos 3 millones de niños que mueren, 1 millón de niños son hijos de adolescentes, de chicas embarazadas, adolescentes, chicas menores. En la Argentina ocurre más o menos lo mismo, en una proporción mucho menor, y en estos lugares que yo digo que tienen pobreza. Esto es una cuestión que lo decíamos al principio de absoluta inequidad. Se sabe que a veces los recursos en general los recursos son pocos, pero se debe saber cómo organizarlos. El impacto que causa la mortalidad materna y la mortalidad neonatal es enorme. Y seguramente no con mucho esto se podría solucionar. Esta mayoría de mujeres que se mueren producto de estas cuestiones relacionadas al embarazo, parto, puerperio, o los niños que mueren en época neonatal, en la edad antes del mes de nacidos, no solamente se dan las mujeres más pobres, se dan las mujeres que también socioculturalmente están en los estratos más bajos, pero son las que tienen menor educación. Y acá está este entrelazamiento que debe existir entre salud y educación. Digamos, es imposible hablar de salud si no mejoramos los niveles de educación, si no mejoramos el hecho de que la gente reconozca cuáles son sus derechos en materia de educación. Y esto tiene que ver con las leyes, tiene que ver con una serie de cosas, pero tiene que ver fundamentalmente con la decisión que toman quienes tienen que ver con las políticas. O sea, esto es un oprobio, esta cantidad de muertes. Una muerte de una mujer embarazada o en el puerperio ya es lamentable, pero de los números que se hablan son enormes. Nosotros estamos, cuando usted me dice, en Argentina ¿cómo estamos? Y nosotros estamos entre un 30 y un 50 por 100.000 nacidos vivos de mortalidad materna. Estamos en el límite. Sí, claro. Es una, digamos, cuando ponemos, y esto es porque tenemos lugares donde estamos arriba de 150, y otros como Capital Federal que estamos en menos de 10, claro. ¿No es cierto? Y cuando vemos provincia por provincia también las diferencias son muy grandes, las provincias del noroeste y del noreste comparadas con la región central y la región del sur. Y por supuesto provincia de Buenos Aires. ¿En otros países también hay ese desequilibrio? En la mayoría de los países, sí. Digamos, se nota. Las mujeres de las zonas rurales se mueren más que las mujeres de las grandes ciudades. Pasa lo mismo con los niños. Mire, lo que pasa con la distribución de los médicos, nosotros tenemos una pésima distribución. Nosotros tenemos muchísimas regiones que para conseguir un anestesista la gente tiene que viajar 100 kilómetros en Córdoba. En Córdoba, sí. No muy lejos. Anestesistas, neonatólogos, neurólogos, una serie de especialidades que en muchísimas localidades, y yo no quiero exagerar, pero el APROS tiene como 200 localidades donde no hay anestesista. En Córdoba. Muchísimo. Sí, sí. Yo tengo una amiga que está embarazada que vive en Arroyito y va a hacer el parto acá en la ciudad de Córdoba porque en Arroyito, que es una ciudad grande, no hay terapia neonatológica. Claro. Para recién nacido. El Estado no está. El Estado, no exactamente. Está. Y fíjese, inclusive en estos últimos tiempos, en los últimos años, han cerrado una cantidad enorme de clínicas privadas que estaban en el interior. El interior es enorme, hay muchísimos lugares ya en el interior importantes. Villa General Belgrano, por decirlo de alguna manera. Las dos que estaban allí. Cerraron las dos que había ahí. ¿Sabe qué argumentación hacen los funcionarios que tienen que ver con la salud? Que las clínicas cierran porque la gente no va a las clínicas, porque es tan buena la atención en el sector público que las clínicas no pueden competir con el sector público. Bueno, vamos a ver el colapso que va a tener ahora el Hospital Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita, que es el único referente para toda esa zona. Por supuesto. No va a dar abasto. Por supuesto. Esto, en definitiva, esto tiene que ver con decisiones políticas, de saber. Uno sabe que los recursos son escasos, pero la pelea entre salud y educación con el resto debe ser un poco más fuerte. Doctor, y esto de que usted dice que las mujeres deben controlarse, el médico, cuando una mujer es mamá, el médico le dice tenés que volver tal día y después a los 50 días, o usted está proponiendo que la propia paciente se acuerde y le pida al médico que diga un control. Primero que la paciente tome conciencia de esto. Que la paciente tome conciencia de esto. En los sectores, digamos, cuando nosotros hablamos de que no se han logrado las metas del milenio en cuanto a reducir la mortalidad materna y la mortalidad neonatal, hablamos en los sectores más pobres, porque estas metas más o menos han mejorado, aunque no se ha llegado a los niveles que se quería llegar, en los sectores medios y altos.
en los sectores pobres, donde la mujer para llegar, para acceder, si nosotros decimos que en Córdoba, en provincia de Córdoba suceden estas cosas, digamos, vayamos a las imagínate provincias en más Chaco, pobres, metete en el las Chaco, en provincias más Formosa. pobres, ¿no es cierto?, en Santiago del Estero, en las zonas más pobres, lo difícil que es acceder a un lugar, porque a lo mejor la mujer va para el parto, pero cuando se vuelve a la casa, volver a controlarse a los 3 días, a Claro, los 15 días ya no. o al mes y medio, es una cosa bastante, casi imposible, casi imposible, porque ni siquiera hay medios económicos de traslado para hacerlo fácilmente. Entonces, el tema es que el Estado acceda y brinde mayor accesibilidad en estos lugares y que la gente tome conciencia también de lo que debe reclamar. Muy bien, muchas gracias, Doc. Muy amable, Gracias. muy gentil.